Buenas noches para todos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Mientras lo busca, le por el grupo para terminar este nivel, para evaluar las clases que hemos aprendido. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a hablar de palabra. Gracias por esta escuela. Es el primer proceso, Dios, el primer nivel que hacemos como iglesia. Te pedimos que aprendimos y te pedimos que sea este día tú bendiciendo la palabra. ¿Por qué? Porque hemos visto temas que era esa, la fundamentamos para que pudiéramos cada uno entenderlo. Es importante que aprendamos algunos aspectos más en cuanto a la aplicación de las Escrituras. Estos temas deben ser repasados y aplicados a nuestra vida. De lo contrario, solo recibimos un conocimiento que no sirve de nada sin la práctica. Si usted no aplica lo que aprendió, pues no va a tener las bases para confiar en Dios y en su palabra. Todos los temas tenían que ver con no demostrar que la Biblia es real, sino afirmar lo que ella misma dice de ella misma. En los tiempos en que vivimos, necesitamos que la iglesia sea quien determine. Yo sé que hay gente que lleva muchos años en la iglesia y nunca los habían escuchado. ¿Por qué? Porque no se predica. Porque alguien evalúa y dice, eso no es importante para la iglesia. Claro que es importante, porque estamos hablando del libro en el cual nosotros hemos puesto nuestra fe y creemos que ese libro fue hecho ¿por quién? Por Dios. El método de Dios es la predicación, ¿sí me entienden? Pero el método de Dios se llama ¿qué? La predicación. Un día agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo le plació a Dios salvar a los creyentes? Creyentes. Ahí no dicen que Dios va a salvar por la predicación a todo el que escuche una predicación. No, porque miles escuchan las predicaciones pero no creen. Necesitamos creer que la predicación de la Biblia, toda la iglesia es llamada a predicar. O sea, cuando hablamos de predicar no estamos hablando de un púlpito, estamos hablando de decir palabras. No, para predicar se necesita tener una vida rendida a Dios y no necesariamente en un púlpito. Usted lo puede hacer con su familia, con sus amigos, con sus conocidos. Cuando tú le hablas de Dios, en cuanto a la Biblia, harán que la persona sea un verdadero ¿qué? Creyente. Vamos a mirar varias cosas el día de hoy. Primero vamos a mirar la aplicación y exégesis de las Escrituras. Algunos ya han visto algo sobre eso, pero no es lo mismo. Vamos a hacerlo para terminar este tema. Escuche, la mala aplicación de un versículo de la Biblia es resultado de un mal entendimiento, lo cual hará que no avancemos a aplicar ¿qué? Mal a su vida. Es difícil que se va a sentir que no está viviendo la verdad. La Biblia es clara y no nos engaña. No, ella dice lo que ella ¿qué? Dice también. O sea, si usted entendió una parte de la Biblia mal y usted jura que está bien, pues ya está en un... Y la aplicación que usted va a ser idéntica. La aplicación que usted va a hacer del texto va a ser igualita a la exégesis que usted está haciendo. Hay varios principios en cuanto a la interpretación, pero hoy vamos a hablar de uno muy importante, bien sea porque lo han comprado, bien sea porque no los conocen, bien sea porque les cuesta, son libros caros, pero hay una forma de interpretar la Biblia sin herramientas, y vamos a mirar eso. La Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la aplicación de las Escrituras. Si usted quiere aplicar lo que escuchan en una reunión en la iglesia en casa, tiene que aprender a interpretar la Biblia por sí misma. Para interpretar correctamente un versículo o pasaje, debo encontrarme primeramente en la misma Escritura. Me dio una palabra. ¿Eso está mal? No, o sea, no estamos diciendo que eso sea solo para los pastores o para los líderes de una iglesia, no. Dios sigue hablando a través de la Escritura. El problema es cuando usted dice que Dios le habló, que Dios le dio una palabra
escuche, siempre el tema que usted encuentra en la Biblia no lo encuentra en una sola parte, lo encuentra donde en varias partes de la Biblia. Todo, ahorita vamos a mirar cómo todo lo del Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento. Todo. Otra cosa, la unidad de las diferentes tiempos y culturas, la Biblia tiene una unidad total porque el autor principal es ¿quién? Dios. Hebreos capítulo 1, versículos de 1 a 2. Hebreos capítulo 1, versículo de 1 al 2. Miren lo que dice Hebreos. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos últimos días, porque la palabra postrero significa últimos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, el que habló por nosotros a través de 40 hombres. Por eso la Biblia tiene una unidad perfecta. Santiago 1:17 nos asegura que hay unidad en la persona que habló y es quien Dios. Santiago 1:17 es lo que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Lo que él escribió en la antigüedad, escuche, hoy sirve para nosotros. El hecho de que algunos separen esas dos partes ha traído problemas serios a los cristianos y a la iglesia. Y ahorita vamos a hablar de eso también. Dios estableció un solo sistema doctrinal, un solo camino de fe y una sola salvación. De hecho, a veces dice un Señor, una fe y un bautismo. No para montar una iglesia legalista, porque esa es la palabra que usaron algunos para montar una iglesia que se llama Jesusoros. No, no es para eso. Ellos dicen que no se tiene una fe y un bautismo y que Cristo es el Señor y que el Padre y el otro es el Padre. No está refiriéndose a eso. O sea, es solo un sistema de fe. No hay dos fees en la vida cristiana. No hay dos sistemas doctrinales, hay uno solo. Y no hay dos salvaciones, hay una sola salvación. El hecho de que una iglesia diga una cosa y otra diga otra cosa es diferente, pero la iglesia en sana doctrina, aunque una enseñe sobre unos temas y otra enseñe sobre otros temas, debe coincidir en un punto doctrinal. Al ser la escritura una sola, Dios habla en toda su palabra, no solo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. Siendo las obras del Nuevo, sigue siendo válido para su pueblo. Vamos a mirar un ejemplo de Hebreos 10:1. Ahí antecito donde está Hebreos capítulo 10, versículo 1. Este versículo, por ejemplo, hay gente que no sabe porque la ley, ¿cuál es la ley? El Antiguo Testamento. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. ¿Qué quería decir eso? Que la ley no podía hacer lo que hace el Nuevo Testamento a nosotros, pero era que necesario. La ley nos muestra el pecado. La ley es como cuando usted ve un semáforo en rojo, esa es la ley. El semáforo en rojo le da una noticia a usted, le da una orden de no pasar. ¿Sí? Pero ¿quién decide? Usted si obedece la ley o la rompe. Entonces cuando usted obedece la ley, está viviendo bajo la verdad. Dice, yo me sometí a esa ley. Si no la obedece, la ley sigue siendo ley. O sea, es obedecida o es desobedecida. ¿Qué quería decir eso? Que aunque la ley no era perfecta, aún ayudaba a los hombres. Por eso hay gente que viviendo sin Dios vive mejor que los cristianos. Y eso es vergonzoso. ¿Sí sabían? Hay gente que es honesta, más honesta que un cristiano. Que sus negocios son transparentes. Y no han ido a una iglesia, y no han leído la Biblia, y no hay una escuela de bíblica. Pero su conciencia les ha enseñado que ser honestos es bueno, es correcto. Hay hombres fieles a sus esposas y no son cristianos. Y son más fieles que los cristianos. ¿Por qué? Porque la ley
escrita en el corazón de los hombres. Lo bueno y lo malo ya está en el corazón del hombre. Siempre existe eso. El hombre no necesita leer la Biblia para saber qué es pecado. Pero cuando la ley se convierte, por gracia no le ayuda a vencer el pecado. Tenemos un ejemplo. El tabernáculo en el Antiguo Testamento representaba el lugar de reunión del pueblo de Israel. Ahora ya no hay tabernáculo. No es la iglesia tampoco. Esto no es un tabernáculo. Esto es una iglesia. Es diferente. Ahora, ¿qué pasa? Yo soy el templo de Dios. Él construyó su propio tabernáculo donde en el creyente. En el Antiguo Testamento no decía eso, nada. Pero el tabernáculo es el simbolismo y el adelanto que viene el pueblo de Israel diciéndole: en un tiempo se van a congregar acá, pero más adelante yo voy a vivir dentro de los corazones de los hombres. Un pacto entre el hombre judío y su Dios. Un día hablé con un judío y me decía que cada vez que ellos van al baño a orinar, como los hombres, que en un orinar, no sentados, sino en un al baño, ellos miran la señal de la circuncisión en su miembro, porque fueron circuncidados desde niños. Escuchen, en Romanos 2, 28, 29, ¿qué es? Romanos 2, 28, 29. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, escuche, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, un espíritu, no es letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Dios en el Antiguo Testamento estableció la circuncisión. Nosotros ya nos circuncidamos, pero está escrito en la palabra que debemos circuncidar ¿qué? Nuestro corazón. Entonces, la marca era física para los judíos. Ahora para nosotros es una marca ¿qué? Espiritual. Todo esto que estoy compartiendo es ¿pero qué tiene que ver eso con los anteriores temas? Que usted va a poder aplicar la Biblia en cualquier parte que la lea a cómo la debe aplicar ahora. Entonces, cuando usted en el Antiguo Testamento diga, ¿cómo la aplicaría ahora a mi vida? Ellos tenían que hacer sacrificios de animales, pero la Biblia dice que Cristo murió por mí, ya no tengo que hacer esos sacrificios, pero tengo que vivir en obediencia. Ellos procuraban vivir en obediencia bajo una ¿qué? Ley. Era más duro. Ahora nosotros no nos salvamos porque cumplamos la obediencia. Aquí usted y yo, ninguno es obediente totalmente a Dios. Y le tengo una mala noticia, nunca lo vamos a hacer. Pero por gracia y por misericordia, Dios nos ayuda a que podamos vivir bajo las Escrituras. Poco a poco ahorita lo vamos a desarrollar. Efesios capítulo 1, versículo 13. Habla de un sello. Otro ejemplo. Este tiene que ver con la circuncisión. Escuche, ellos eran marcados en la circuncisión y nosotros, Efesios 1:13, dice que fuimos sellados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahí dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros no tenemos la marca de la circuncisión, pero nosotros tenemos una marca de un sello donde en el corazón. Es lo mismo. Si ve que el Antiguo Testamento es lo mismo que el Nuevo Testamento, el cristiano no lo entiende y la iglesia no le ayuda. La iglesia separa el uno del otro y algunas corrientes, sobre todo los dispensacionales, después hablamos de eso, ellos dicen que la ley ya fue abolida y que nosotros estamos bajo la gracia, pero poco a poco vamos a explicar eso. La marca era física, ahora es una marca en el corazón. Dios nos da un corazón nuevo a través del Espíritu Santo y ese corazón también está ¿qué? Sellado, o sea, también tiene una marca. Ahora viene como una pregunta, ¿no? ¿Por qué dos testamentos? ¿Sí? ¿Por qué dos testamentos
¿Se ha preguntado eso? Mire, podríamos responder rápidamente para salir del paso. Y lo que voy a decir no está mal, ¿no? Porque también creó dos lumbreras, sol y luna. Porque también creó hombre y mujer, o sea, dos. O sea, uno podría decir, es el modelo de Dios, y ya. Y con eso deja a la iglesia tranquila. Pastor, ¿por qué dos testamentos? Porque a Dios le gusta el dos y hace todo de a dos. Yo podría decirles así. Y tiene un fundamento, ¿sí? Adán, Eva, cielo, tierra, sol, luna, hombre, mujer, con dos pulmones, con dos riñones, con dos manos, con dos ojos, ¿sí ve? O sea, uno dice, ya con eso es suficiente. Pero como estamos aprendiendo y hay fundamentos y hay motivos por qué dos testamentos, los vamos a mirar. O sea, ¿por qué eran dos testamentos y no uno? Dios había podido hacer un solo libro y decir, listo, ahí está el libro. Y tendría el mismo poder y la misma autoridad y la misma inspiración. Pero hay motivos por los cuales él hizo dos testamentos. Vamos a ver A, B, C y D. A, para establecer de manera más distintiva los dos pactos, los cuales son las bases del trato de Dios para con toda la humanidad. Hay dos pactos. Eso es otro tema que se ve más adelante en la doctrina. Se llama la doctrina de los pactos. Escuchen, el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de obras está simbolizado por el Antiguo Testamento en el Sinaí y el Nuevo Pacto está simbolizado por el cristianismo, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ellos tenían, escuchen, no era opcional, tenían que hacer obras para salvarse. Pero se salvaban por gracia, no por las obras. ¿Por qué por gracia? Porque Dios les daba la capacidad de ¿qué? Obedecer. Y lo hacían creyendo que agradaban a Dios a través de esas obras. Y nosotros, si fuera por obras, no estaríamos acá. Somos salvos exclusivamente por la gracia. Ellos tenían un carácter diferente al de nosotros porque ellos sí realmente se comprometían. Si eran infieles, los mataban. Entonces, cuidadito, ¿sí? Se cuidaban. Si robaban, le cortaban una mano. Entonces, era serio. Hoy en día uno roba y a veces no pasa nada porque nadie lo vio. Ni siquiera una pena de cárcel, nada. Hablando del robo normal, todos hemos robado, ¿sí sabía? Todos. La definición de robo es tomar lo que a usted no le pertenece. Piense un momento, ¿qué ha tomado que no le pertenece? ¿Qué le ha robado a Dios que usted ha tomado para usted que no le pertenece? B, para mostrar más claramente aquellos grupos separados que están unidos en un mismo cuerpo, el cual constituye la iglesia, o sea, los judíos y los gentiles, de la cual el mismo Cristo es cabeza. Quiere decir, judíos y gentiles. Tenían que haber dos testamentos para diferenciar y unirnos en uno solo. C, para demostrar más claramente la maravillosa providencia de Dios, utilizando a los judíos durante muchos siglos para que custodiasen el Antiguo Testamento, el cual los condena por rechazar a Cristo, y en emplear a los papas, escuche, durante todas las edades oscuras para preservar el Nuevo Testamento, el cual denuncia sus prácticas idólatras. Es curioso, le voy a explicar, no se preocupe. Dios usa a los judíos para guardar el Antiguo Testamento. Escuche esto. Y el Antiguo Testamento los condena a ellos. ¿Sí o no? O sea, guardar algo que me condena. Pero Dios utiliza a los papas católicos después del año 300 o 400 para esconder la Biblia hasta el año 1500. Y a través de esa Biblia los condena a ellos también como idólatras. O sea, es Dios mostrando su soberanía diciendo, yo quise hacer dos testamentos para preservar a una nación llamada Israel y lo hice a través de los judíos, pero también preservo mi iglesia y lo hice a través de papas. ¿Sí sabía que ellos fueron los que escondieron la Biblia y la guardaron? Lo hicieron con una mala intención de que el pueblo no leyera, no conociera, no estudiara y fuera un pueblo que ignorante de las escrituras, y lo lograron. Por eso la gente hoy en día le cuesta leer la Biblia. Por eso ha costado cientos de años, desde el año 1500, desde la reforma de Lutero
ha costado establecer la iglesia cristiana en la tierra, porque fueron muchos años donde los seres humanos nunca leyeron la Biblia. No les interesaba. Desde que hubiera un padre, un cura, que leyera la Biblia, ellos eran contentos. Ahora la gente necesita, escuche, necesita volver su corazón a las Escrituras. Y de hecho la misma palabra lo dice: yo me suscitaré un pueblo ¿de qué? De reyes y sacerdotes. Un sacerdote es el que conoce la palabra y para que un testamento confirme al otro. Para eso hay dos testamentos. Si hubiera uno solo, dirían, bueno, ¿y quién nos garantiza que eso es cierto? Entonces, por eso los dos son separados de tantos años. Uno es antiguo, ¿y quién lo confirma que es la palabra de Dios? El nuevo. ¿Y quién confirma que el Nuevo Testamento es la Escritura? El antiguo. Porque todo lo que ellos decían, Jesús dijo, como dijo David, como dijo Jeremías. Él está diciendo, todas esas palabras son la palabra de Dios. La relación mutua entre los dos testamentos, o sea, estas dos divisiones principales, se asemejan a la estructura dual del cuerpo humano, lo que les dije al principio. O sea, uno puede fundamentarlo con eso sin explicarle a la gente. Las orejas, los ojos, las manos, los pies, se corresponden y se complementan en uno al otro. ¿Cuántos saben que si usted se fractura aquí, este brazo está afectado aunque no le haya pasado nada? El Antiguo Testamento, si no se entiende bien, nadie puede entender el Nuevo Testamento. O sea, usted no puede interpretar el Nuevo Testamento si no es un estudioso de la Biblia del Antiguo Testamento. Y usted no puede entender, al contrario, no puede ir a estudiar el Antiguo Testamento sin complementarlo ¿con qué? Con el Nuevo, porque el uno es el cumplimiento del otro y están entrelazados juntos. Miremos otro asunto. La ley y la gracia. Es uno de los temas más importantes del libro de Romanos. La ley y la gracia. Eso fue lo que descubrió Martín Lutero en la época de la Reforma. ¿Qué descubrió él? La gracia. Porque él vivía bajo la ley. En los testimonios de los libros de él y de la vida de él en la biografía, dicen que Martín Lutero se confesaba todo el día. Vivía lleno de culpa por el pecado. Entonces él iba donde el sacerdote principal del monasterio y se confesaba. Y dicen que salía caminando y como a los 15 pasos se devolvía corriendo y volvía y se confesaba, diciendo que tenía malos pensamientos, lujuria, lascivia y que no podía vivir en paz. O sea, él vivía confesándose todo el tiempo porque estaba, ¿qué? Condenado, porque él leía las Escrituras, pero no sabía cómo vivirlas. Eso le pasa a los creyentes actualmente. Por eso insistimos en que tenemos que aplicar la doctrina, no solo el conocimiento. De nada sirve todo esto que usted está aprendiendo si usted no es humilde y dice, no estoy entendiendo, necesito ayuda. Yo sé que aquí muchos no entienden mucho lo que se predica, pero confiamos que la palabra está obrando en su corazón y que ella lo va a llevar a usted por lo menos a decir, ayúdenme, ¿sí? Estoy batallando porque me siento condenado cuando peco. Buena noticia. Si alguien se siente condenado cuando peca, lo felicito. Sería muy triste que usted no se sienta así. Eso diría que Dios no está en su corazón. Escuche, condenado cuando peca, no por otras cosas. No cuando actúa bien. Cuando yo actúo bien no tengo por qué sentirme condenado. Pero cuando peco, es normal que un cristiano se sienta ¿qué? Condenado. Y ahí tiene que ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, y ponérselo en la frente y metérselo en el cerebro y tenerlo en el corazón, ¿sí? Y leerlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Romanos dura 8 capítulos hablando de la ley y dura 8 capítulos hablando de la gracia. Entonces, mucho se habla de eso hoy sin entender, aunque parecieran opuestas, las dos hacen parte de la Biblia, la ley y la gracia. Nosotros estamos bajo la gracia por la ley, porque ella nos enseña primero
y la gracia nos ayuda a sostenernos en ese proceso de aprender. Si no fuera así, Dios estaría dividido y no habría una unidad. Si no hubiera ley y gracia, escuche, en la ley de Dios, ella es luz a su pueblo y en la gracia actúa con amor. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y ahí en otro versículo vamos a encontrar las dos cosas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo ¿qué? ¿Les dije? 5. Miren lo que dice. Está hablando el apóstol Juan y miren lo que él dice a la iglesia. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él, de Dios, y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. O sea, ese es el mensaje que traía el Antiguo Testamento. Dios es luz y no hay tinieblas en él. El pueblo de Israel lo entendía, pero miren lo que dice 4:8 de la misma carta. 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es ¿qué? Amor. Usted lee todo el Antiguo Testamento y nunca encuentra un versículo que diga que Dios es ¿qué? Amor. Encuentra otros que dicen es justo, es fuego consumidor, se aira, ¿sí? Es tan contrario la ley a la gracia, pero el cristiano necesita entender las dos facetas de ese cristianismo. El uno es justicia, la ley. El otro es misericordia. Justicia sobre salvos y no salvos. Le voy a explicar. En nosotros se cumplió la ley para poder ser salvos. Usted dice, ¿cómo? Hubo un juicio, hubo una condena y hubo un castigo. ¿Por qué? Porque la ley decía que la paga del pecado es muerte. Usted y yo no somos salvos gratis y lo sabemos. Jesús recibió la ira de Dios, recibió el castigo de Dios, recibió el decreto de Dios que estaba en la ley para matar al pecador y Él lo recibe por usted y por mí. Y por eso somos salvos. Entonces, ningún cristiano puede decir que no ha estado bajo la ley, porque la ley lo condenó ¿a qué? A morir y a ir al infierno. Pero Cristo en su misericordia aplicó ¿qué? La justicia de Dios en Él. Eso lo dice Romanos. Que Dios aplicó la justicia de Él. ¿En quién? En Cristo. Para que usted y yo seamos salvos y vivamos por gracia. Mire, si usted logra entender el libro de Romanos, va al cielo. Esa es una condición, entender el libro de Romanos. Porque explica exactamente eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué somos salvos? Hay gente que lucha con la salvación y se siente condenado, peca y dice, o sea, no han aprendido a entender el corazón y el amor de Dios. La ley y la gracia no son contradictorias, sino complementarias. Mire, vamos a mirar otro muy bonito. En Génesis aparecen las dos al mismo tiempo en un versículo. Versículo 16 del capítulo 2, Génesis 2:16. Miren la gracia. Vamos a ver primero la gracia. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Esa es qué? La gracia. Crea el Edén, toda la naturaleza, todo lo que él creó, y se lo da al hombre y le dice, hombre, de todo, léanlo ahí, de todo árbol del huerto podrás comer. Y luego viene la ley, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia de bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Gracia y justicia, gracia y ley, en un solo versículo en Génesis. Y uno dice, ¿cómo es eso? O sea, es difícil de comprender, ¿cierto? Uno dice, o sea, él les dice que coman de todo, pero después le dicen, pero hay uno del cual no pueden comer. Les está dando la gracia para hacer de todo, pero al mismo tiempo le dicen, pero hay una sola cosa que no pueden hacer. Y ellos hicieron lo contrario, ¿no? Comieron del que no debían comer.
Se parece un poquito a nosotros, ¿no? Todo me es lícito, mas no todo me conviene, pero hacemos lo que no es lícito. Sabiendo lo que dice la palabra, hacemos lo que no es lícito, aunque no nos conviene, lo sabemos de antemano porque la Biblia nos lo ha dicho. La Biblia nos ha dicho que no debemos fornicar y fornicamos. La Biblia nos ha dicho que no debemos mentir y mentimos. La Biblia dice que no debemos adulterar y adulteramos. O sea, estamos comiendo el árbol prohibido. Pero dice, pero hay otras cosas que sí podemos hacer y esas sí no las hacemos. O sea, las que sí podemos hacer, no las hacemos bajo la gracia. ¿Qué podemos hacer bajo la gracia? ¿Qué es el área? Bendecir a otros, orar por otros, no lo hacemos. Entonces estamos en ese debate. Miren Génesis capítulo 6, versículo 8, lo que dice. Otro ejemplo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí está la gracia, mas su justicia también está ahí porque trajo un diluvio como juicio por la maldad del hombre. En toda la Biblia hay gracia y ley. La gracia no está desde Mateo en adelante, la gracia está en el Antiguo Testamento metida ahí. Y la ley no está en el Antiguo Testamento, la ley está metida también en el Nuevo Testamento. No se pueden separar. La iglesia cayó en ese error y ahí nacieron los liberales y los dispensacionales, que fueron los que separaron la ley de la gracia, llevando a la gente a un evangelio barato, a un evangelio falso, donde dicen que usted puede hacer lo que quiera porque Cristo lo salvó. Y eso no enseña la Biblia. Por cuanto lo salvó, somos responsables de esa salvación. Y dice, ¿cómo descuidaremos una salvación que tan grande? Dice Hebreos. ¿Sí? Entonces, en Noé hubo gracia, pero también hubo ley. ¿Cuál ley? El arca. El arca representa el juicio de Dios, representaba la salvación, nadie la quiso. Nadie se metió al arca, solo Noé y su familia. Y toda la gente le decía, va a llover, viene una inundación, va a haber mucha agua, la tierra se va a inundar y toda la humanidad va a morir. Y la gente decía, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No te preocupes, no estamos ocupados. ¿Sí? O sea, sigue haciendo lo tuyo, sigue haciéndolo. Pero aquí nunca ha llovido. ¿Sí sabían que no había llovido? Es difícil. Igual pasa hoy. Cristo viene por su iglesia. Eso es una falacia para el mundo. Eso es un objeto de burla hacia nosotros. Toda la vida que Cristo viene nunca ha venido, pero viene. O viene por todos, o viene de a uno, pero viene. Es inevitable que venga. En el decálogo y la ley del Levítico está también la ley y la gracia. O sea, está la ley que permite hacer cosas, que nos muestra las cosas, y está la gracia que nos dice cómo hacerla. En la cruz del Calvario está la gracia y la ley. Acompáñeme a Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos 3, 31. Gálatas, Efesios, antes está Romanos 3, 31. Mire lo que dice. Luego, por la fe invalidamos la ley. Hace una pregunta a Pablo. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nuestra fe confirma que la ley es cierta, que todo lo que la Biblia dice es que verdad. Lo que decía mi esposa el domingo. En el Nuevo Testamento no dice que no matarás. Entonces, por eso vamos a matar. En el Nuevo Testamento hay cosas que no están escritas, pero están en el Antiguo Testamento. Y debemos que cumplirlas. Santificar las fiestas. ¿Dónde dijeron eso? En el Antiguo Testamento. En Éxodo 20. En este tiempo no dicen que santifiquemos las fiestas, pero debemos seguir santificando las fiestas. Se refiere al día del Señor. Y usted no necesita que esté escrito, usted lo entiende. Dice, no, hay que buscar la santidad en esos días. No estoy hablando de Semana Santa, claro. ¿Listo? El método de la salvación de Dios por la gracia ha establecido la ley de una manera triple. Mire lo que dice. Primero, por Cristo, fiador de los elegidos de Dios, siendo nacido bajo la ley. ¿Cristo nació bajo qué? La ley. Eso está en Gálatas 4:4.
cumpliendo y llenando los preceptos de Dios y sufriendo su castigo en el lugar de los suyos, para de ese modo traer justicia. O sea, Dios nos salva a través de la ley y la ejecuta en un hombre llamado ¿qué? Jesucristo. Por eso no nos podemos desligar de ella. Es diferente el legalismo, no estamos hablando de eso. El legalismo es muy diferente a la ley, ¿sí sabían? La ley es la verdad de Dios que tenemos que vivir. Segundo, mediante el Espíritu Santo, porque en la regeneración escribe la ley en nuestros corazones. Hebreos 8:10. Vamos a leer Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Escuchen la diferencia, solo hay una diferencia de todas las normas del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento, que unas eran para una nación y las otras son individuales. Esa es la diferencia. Todas las normas que Dios habla en el Antiguo Testamento se las dio ¿a qué? A una nación, a Israel. En el Nuevo Testamento se les da a individuos, llamados ¿qué? Creyentes, de a unito. Dice, ustedes deben obedecer esto. Nunca nos habla como nación a nosotros, nos habla como ¿qué? Santos. El apóstol Pablo dice a todos los santos que están en tal lado, a todos los santos que están en Éfeso, a todos los santos que están en tal lado. Individual. Esa es la única diferencia, pero son las mismas normas para una nación que para una ¿qué? Persona. Según el hombre interior, dice Pablo que él se deleitaba en Dios, pero según la ley se sentía ¿qué? Condenado, porque sentía que pecaba y le fallaba a Dios, pero cuando estaba orando, él se deleitaba y decía, te amo, Señor, te adoro, te voy a servir toda la vida, así como usted y yo cuando oramos, ¿eh? Espero que sea así. Anhelo conocerte, o sea, mi deseo es darte todo mi corazón. Vivo para ti, vivo para adorarte, vivo para servirle a tu pueblo, vivo para eso. Pero se sentía pecador, porque recordaba que su naturaleza era ¿qué? Caída. Entonces, con su hombre interior se deleitaba por la gracia y en la ley se sentía ¿qué? Condenado. Y eso le pasa a usted y me pasa a mí. Yo sé que hay momentos en que usted dice, otra vez volví a fallar en lo mismo. Y le duele. Y dice, ¿ahora qué hago? ¿Qué tiene que hacer? Creer en la gracia, decir, no, hay esperanza. Volver a arrepentirse, postrarse, no dejar de batallar. ¿Ustedes creen que un hombre, entre más años lleven, es más fácil el cristianismo o es más difícil? Es más difícil. Solo que hay más herramientas, solo que hay más conocimiento y hay más relación con Dios. Pero las luchas son más fuertes. Porque cuando yo llegué a la iglesia, no veía muchas cosas como pecado. Así como muchos que están hoy sentados acá. Entonces yo vivía bien, relajo. Iba, venía, tal, vivía mi vida y no veía muchas cosas, me parecían, uy, pero qué exagerados. Uy, pero no es pecado aquí, o sea, no es pecado. Cualquiera que se sienta identificado no vaya a levantar la mano, ¿eh? Es así. Y yo miraba a esos hombres y yo decía, no, pero ¿qué? Eso es imposible, o sea, eso que está diciendo es absurdo, ¿sí? Hasta cuando me estrellé, cuando caí en pecado, o sea, cuando caí en pecado me di cuenta que no tenía a Dios como yo pensaba que lo tenía. Y por primera vez Dios me habló de la gracia verdadera. Y me dijo, gracia es que te perdono, aunque tú ni sabías que era la gracia, ¿sí? Y ya había predicado de gracia. Me pegué una estortillada tan dura, una caída tan dura en mi vida, que eso me llevó a entender por primera vez la gracia. Y ahí fue donde dije, siempre voy a ser un pecador en proceso. Siempre voy a ser un hombre, un producto no terminado. Siempre voy a ser un hombre necesitado de Dios. Y ese día le dije al Señor, nunca me dejes olvidar la gran necesidad que hay en mi vida de ti. Y nunca me dejes olvidar lo miserable que soy si estoy separado de ti. Y desde ahí hasta hoy nunca más hubo caídas, ¿sí? De ese tipo, jamás. No estoy diciendo que no he pecado, estoy diciendo no una caída como tal en un pecado que casi me destruye mi alma
alma, porque lo que hace el pecado es destruir el alma, ¿sí? El pecado de una persona salva, escuche, le destruye el alma, no lo condena, pero lo angustia, lo pone a vivir mal. Y eso fue lo que yo viví. Pero porque yo en ese momento estaba bajo la ley. Solo sabía cosas, pero no las aplicaba. Eso se llama ley. Si tú no aplicas lo que aprendes, estás bajo ¿qué? Ley. Porque ella sí hace su trabajo. Ella sí te está midiendo y te está procesando y te va a llevar hasta donde tiene que llevarte. ¿A dónde? Al totazo. Y ahí entonces viene la gracia. Dice, Dios, eres bueno, o sea, realmente me perdonas. A veces, yo se lo digo porque lo viví. Sé que estoy seguro de lo que le voy a decir. Pasamos días sin arrepentirnos. Solo cuando la embarramos volvemos y nos arrepentimos. Pero Pablo dice que hay que arrepentirse ¿qué? Constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué cree que un hombre o una mujer cristiana debe arrepentirse constantemente? Porque habita en un cuerpo pecador y ya por eso es motivo de decirle, límpiame. Me arrepiento, Señor, de mi vida, o sea, de lo que puede traer maldad a mi corazón, de mis pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. ¿Sabían que no orar es un pensamiento contrario a Dios? Y la gente no se arrepiente de eso. La gente deja de orar y el otro día llega y dice, aquí estoy, arreglemos. O sea, es de arrepentirse porque está contrario a ¿quién? A Dios. La falta de oración demanda ¿qué? Arrepentimiento. La falta de lectura de la palabra demanda ¿qué? Arrepentimiento. Ya no hablamos de pecados terribles que fue y se acostó y que fue y entró a un bar y se emborrachó. O sea, ya no hablamos de esos pecados entre cristianos, ¿no? Confiamos que sea así. Hablamos de pecados como esos. Hablamos de pecados como la murmuración en la congregación, el chisme entre hermanos, el juzgar el vestir del otro. Miren cómo se vino peinado. Terrible. Así, ¿no? Por un decir, ¿no? Uy, pero está como echando barriga. Sí, pero, o sea, detalles así. Solo por nombrar unos detalles de lo que uno sabe que escucha diariamente en el corazón de una iglesia. Ya no se habla, no, y ese mató a fulano. No, ya no se habla de eso. Ya no se habla que era un loco, un ladrón. No, no se habla de eso. Pero sí seguimos viviendo bajo preceptos que los aplicamos hacia allá. No los aplicamos hacia acá. Alguien dijo sabiamente, si quieres aplicar la ley, aplícatela a ti, ¿sí? Y aplícale la gracia a los demás. Pero hacemos al contrario. Nos aplicamos la gracia hacia nosotros y la ley hacia los demás. Tercero, como fruto de su nueva naturaleza, el cristiano voluntariamente y con goce hace de la ley su regla de vida. Tanto así que declara, con la mente sirvo a la ley de Dios, dice que está establecida en su palabra, no solo en el cielo, sino también en la tierra. La ley está establecida por Dios no solo en la tierra, sino donde también en el cielo. Hablamos aquí alguna vez de con qué nos van a juzgar a nosotros, con la palabra. Allá no le van a decir nada cultural. No es que usted vivía en Colombia y allá todos eran mañosos. Entonces, por eso usted le va a ir mejor en el juicio. No es que usted vive en una ciudad y todos eran gays. Entonces le va a ir mejor en el juicio. No, nada, por eso no le va a ir mejor. O sea, no se puede. Muy lejos de que la ley y la gracia sean enemigas, escuche, son consiervas de manera mutua. La primera, o sea, la ley revela la necesidad del pecador y la segunda suple. La segunda la suple, o sea, la primera revela la necesidad de nosotros y la segunda nos ayuda a vivir en un mundo caído, procurando ¿qué? La santidad. Terminamos acá. La una da a conocer las demandas de Dios, la otra nos permite cumplirlas. La fe no es opuesta a las buenas obras, pero las perfeccionan en obediencia a Dios por amor y gratitud. La fe sin obras es muerta. Por eso usted puede decir, no, yo estoy bajo la gracia. Sí, pero usted tiene que hacer obras. ¿Por qué tiene que hacer obras? Por fe. ¿Cuáles obras? Orar, leer la palabra, estudiar, congregarse, diezmar, ofrendar, perdonar, bendecir,
¿sí? Ser buen testimonio, ser un buen empleado, ser un buen padre, una buena madre, ¿esos son obras o no son obras? Son obras por fe. O sea, lo hacemos porque creemos en Dios, que estamos agradando a Dios cuando hacemos todas esas cosas. Pero si usted dice, no, yo ya soy salvo por la gracia, y se comporta como un impío, no es salvo. Usted no es salvo porque usted creyó en una oración que alguien le dijo, no. Usted es salvo también porque se comporta como una persona que salva. Y no se está salvando por las obras, porque muchos malinterpretan eso. O sea, usted no se salva, eso es una paradoja y voy a terminar ahí para explicarlo. Usted no se salva porque ore, pero debe orar. Es curioso. O sea, usted puede ser el hombre y la mujer de más oración en la iglesia y no se salva por eso. Pero si no ora, se mete en problemas. Necesita orar. Da una vida diferente la oración. Usted no se salva porque ayune, pero algunos necesitan ayunar urgente. O sea, ¿sí? Necesitamos ayunar urgente. Me meto ahí. O sea, uno no se salva porque ayune 3 días y 7 días y 40 días como Moisés y como el Señor. Pero de algo servirá el ayuno. Por lo menos sacará todas las raíces de iniquidad que hay adentro y los géneros que no salen sino con oración y ayuno. Algo sacará. Todas esas toxinas de la carne, por lo menos saldrán en el ayuno. Entonces, sí es saludable ayunar. Usted no se salva porque lea 10 capítulos al día, pero léalos. A ver qué pasa con su vida. ¿Sí me explico? ¿Sí estoy explicando bien? O sea, no es con obras, pero hacemos obras porque nuestro Señor nos salvó y nos dio vida eterna y vale la pena servirlo y conocerlo. Amén. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Padre, hoy te damos gracias por la perseverancia, Señor, de esta escuela. Qué bueno saber, Dios, que eres tú el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Hoy reconocemos que fuiste tú el que nos llevó a perseverar las 10 clases, aunque algunos hayan faltado, no importa, Señor, fueron perseverantes hasta hoy y yo sé que tú honrarás ese trabajo en su corazón. No por obras, no porque hayan venido las clases, sino porque están mostrando en su corazón que anhelan conocer la palabra, que anhelan conocer las escrituras y que también anhelan aplicarlas por obediencia, Señor, a ti. Gracias por este nivel, Señor, de bibliología. Te pido que quede claro en nuestro corazón que amamos la Biblia, que esto nos enamore más de las escrituras, que esto nos apasione, Señor, por la oración, la lectura y el estudio de la Biblia, porque ese era el propósito de estas 10 clases, hacer que la iglesia conozca voluntariamente la palabra de Dios y ellos mismos empiecen a estudiar, empiecen a buscar en su corazón la palabra tuya para revelación, porque ahora saben que es inspirada, Señor. Ahora saben que toda autoridad está en ella. Ahora saben que hay claridad, Señor, que ella es suficiente, que ella es inerrante, Dios, en todo lo que dice. Saben que hubo un canon, Señor, que fue aprobada por Dios y por hombres de Dios para ser establecida como la Biblia, Señor, la palabra de Dios viviente. Los 66 libros, Señor, testifican que tú eres Dios. Por eso te doy gracias por este tema que terminamos hoy aplicando las Escrituras. Que cuando ellos lean el Antiguo Testamento haya revelación del Nuevo Testamento y viceversa, Señor. Y que la Biblia deje de ser aburrida, que la Biblia deje de ser generar cansancio o pereza en aquellos que desean leerla. Te pido, Dios, que seas tú poniendo ese espíritu, Señor, de obediencia, porque ahora somos hijos obedientes. Antes decidíamos desobedecer todos los días, Señor. Ahora tenemos por la gracia el privilegio de decidir obedecer todos los días, Dios. Por eso te doy gracias por este tiempo y por este tema. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Preguntas para finalizar. Preguntas sobre el tema. En línea no hay preguntas. Entonces, mañana, a más tardar, les mandamos el trabajo final. La idea es hacer una evaluación de los 10 temas. Entonces vamos a cuadrarlo, organizarlo y se lo mandamos para que me lo manden al correo. Yo les mando el correo ahí
no una hojita, mínimo 3 hojitas, que es poquito, y lo presentan en 15 días. Tienen 15 días a partir de hoy. Yo les doy las especificaciones y para empezar el otro nivel es requisito presentar ese trabajo de este tema. Vamos a evaluar los 10 temas, ¿sí? Algo muy sencillo, que aprendieron, que les quedó, porque es importante no solo enseñar, sino tener en cuenta que hay que aplicar lo que aprende, que no se hace solo el conocimiento. Entonces vamos a evaluar los temas, las preguntas sencillitas y vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en el próximo nivel. La materia se llama Dios. ¿Listo?